matan si no lo grabo. Ahora estoy grabando. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Compartirla. ¿Ven ahí el PowerPoint? ¿Sí? Perfecto, gracias Jorge. Te veo la cara, que me decís que sí. Gracias. Bueno, habíamos estado parados acá. Hemos dicho que lo que es un esquema de puesta a tierra es esto. Esto que está acá lo estoy repitiendo simplemente para la grabación, para aquellos que después, que hoy no han podido entrar y que lo quieran ver a través de un canal de YouTube o si los envío el video para que lo puedan ver. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos un sistema que es el sistema TT. Tenemos un sistema que se llama TNS. Tenemos otro sistema que se llama TNSC. Y tenemos un sistema que se llama TI. ¿Y para qué sirven? Sirven para protección o de servicio, o ambos. Ya vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, de protección, obviamente, es lo que nosotros tenemos en nuestra casa. ¿Para qué ponemos una puesta a tierra? Para que la carcasa de ese lavarropa que estábamos viendo antes no tome tensión y derive la corriente de falla a tierra y haga actuar los equipos de protección que tenemos adecuados para que actúen ante una corriente diferencial. Y de servicio es aquella que nosotros necesitamos para que actúen también los sistemas, pero de una manera distinta. Por ejemplo, para que actúen descargadores, para que ustedes habrán escuchado que algunos equipos de audio, de computación, necesitan una descarga a tierra, que no necesitan la descarga a tierra para que ustedes se salven la vida, sino que la necesitan por una referencia y estar de alguna manera con un potencial cero en un punto. A veces, la misma puesta a tierra que nosotros diseñamos sirve para ambas cosas, para protección o para servicio. Fíjense, aquí nosotros tenemos, vamos a ver el esquema de puesta a tierra, que es el sistema TT, que es el que más conocen ustedes. Viene desde el transformador, pasamos por el pilar de medición. Es muy simple, es lo que ustedes ya conocen. Entramos al pilar de medición, pasamos por el disyuntor diferencial, esto ya lo hemos visto, inclusive lo hemos visto recién. Tenemos la resistencia de puesta a tierra RA, que es la que hacen ustedes, la RD, que hace la distribuidora en el centro de estrella del transformador. Y también a veces ponemos en el pilar otra tierra, que a veces le llamamos RC, es otra tierra. Acá está la primer tierra, T, que es una puesta a tierra de servicios. Esta puesta a tierra, la ET21, pide que toda la carcasa metálica no sometida a tensión, es decir, el caño, la caja, la cajita de atrás y todo lo demás, esté referenciado a tierra. Es una puesta a tierra de servicio. Máximo tiene que tener por norma 5 ohms. Tenemos del otro lado otra tierra, que es la que ustedes ponen una puesta a tierra de protección y que saben ustedes que tiene que tener un máximo de 40 ohms. Bueno, acá empieza el primer dilema, porque en Córdoba el ERCEP ha tomado normas de EPEC, las recomendaciones específicas que hace. Esperen un segundo que vamos a admitir dos personas que están ahí. Bien. Acá están. EPEC, Córdoba, el ERCEP a través de EPEC, que es su referencia, quien ha diseñado todas las especificaciones técnicas de la provincia, entre ellas la ET21, hacen que esta carcasa de puesta de metálica la ponen a tierra con la esperanza de que acá el fusible, que normalmente es un DPA, a veces es un fusible aéreo calibrado así nomás, se funda ante una pérdida de aislación en el pilar, lo que
no es muy confiable, puesto esta puesta a tierra hoy la puedo diseñar de 5 ohm. Es muy difícil conseguir 5 ohm en muchos lugares. Yo tengo cooperativas que siempre me consultan y me dicen, ¿cómo hago yo en mi tierra? Y están en plena sierra, Agua de Oro, una de ellas, qué sé yo, no pueden de ninguna manera obtener 5 ohm, es pura piedra donde están, es sierra, no obtienen 5 ohm bajo ningún punto de vista. Y la AEA lo que sugiere, y no entiende a EPEC, lo he escuchado en varias conferencias de varias personas de AEA, no entienden por qué no unen y hacen esto otro sistema que se llama de otra manera, ya lo vamos a ver más adelante, unir la puesta a tierra, unir las carcasas metálicas, todo lo que es el caño, toda la carcasa metálica, la puesta a tierra, como está aquí, pero unida a su vez al neutro, lo que sí aseguraría una continuidad de tierra con todas las tierras que hay en todos los pilares e inclusive el neutro. Lo que haría indefectiblemente sería prácticamente un cortocircuito y haría saltar la protección del fusible. No sé exactamente cuál es el criterio por el cual EPEC no acepta esto. La verdad, no lo conozco claramente. Pero a mi modo, a mi entender, como profesional, yo creo que esto que recomienda la AEA, es la recomendación de la AEA, sería muy conveniente. De todas maneras, no está admitido aquí por el ARCEP ni a través de EPEC. Y bueno, nosotros tenemos que optar por otra opción. La opción es el caño aislado, todo aislado, y bueno, seguimos con eso. Un sistema TNS, perdón, en el sistema TT anterior, era evidente, ¿verdad? Ustedes lo conocen, no redundé en la información porque ustedes lo conocen, ya lo hemos estado viendo. Ante una pérdida en esta carcasa de energía, actúa automáticamente un diferencial. No existe. La puesta a tierra es esto. Un esquema de puesta a tierra involucra todo el circuito que seguiría la corriente. Todo, todo, todo. Y no tiene que haber discontinuidad en ninguno. Todo el circuito es el esquema. Es TT. Y no puede haber un esquema perfecto si no existe a su vez un disyuntor diferencial de 30 mA, de 300 mA o lo que fuese, lo que hemos estado viendo en las charlas anteriores. Nosotros, un esquema de puesta a tierra en el sistema TT, obligatoriamente tiene que estar el dispositivo que va a actuar ante una falla de descarga a través del cable de protección y el cable de puesta a tierra. Sí o sí, el esquema de puesta a tierra, si ustedes me dicen es TT, estoy asumiendo que hay un dispositivo que va a actuar en la condición de una anormalidad sobre la aislación del circuito. Está claro. No, por ahí lo dije rápidamente y no hice hincapié en eso, ¿no? Sigamos. Vamos a ver qué es el sistema TNS. TNS quiere decir tierra neutro separado. La S es separada. Pero observen algo. Fíjense dónde está el pilar. El pilar está antes del transformador. No está. Antes nosotros teníamos el transformador y ustedes tienen el pilar de este lado. No, acá está el pilar y después está el transformador. Esto se aplica mucho en algunas empresas donde compran energía en alta tensión o en media tensión. Entonces el transformador es de la empresa y lo que hacen es poner una tierra con su correspondiente barra de puesta a tierra y acá aparece RA, que es el dispersor, este es la resistencia A que ustedes conocen. Acá tenemos la fase, acá tenemos el neutro y tenemos acá un dispositivo de protección. Acá tenemos, voy a seguir simbolizando esto, normalmente es una industria, pero en vez de lo vamos a simbolizar con un artefacto, en este caso sigue siendo la ropa. El neutro, aparece el neutro acá, fíjense, tierra, neutro, ya es tierra, neutro,
la barra de puesta a tierra y sale un conductor de protección que va a la carcasa del lavarropa. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Es tierra, neutro, pero van separados. Mire, el conductor de protección está separado del conductor de neutro. Son dos cosas distintas, no son lo mismo. Tierra, neutro, separada. Y se une el neutro a la barra de puesta a tierra. A la barra de puesta a tierra. Entonces, esta es la barra de protección y también se conoce como barra de protección y también de servicio. Ya vamos a ver cuando veamos equipotencialidad en otras charlas más adelante, qué importante que es cuando de este lado tenemos un sistema de informático, que los informáticos suelen pedirnos jabalinas aparte. No, yo quiero tener jabalinas aparte porque la tierra tiene que ser buena. Los errores que podemos llegar a cometer por eso. Pero es otra cosa. Los conductores de tierra y neutro están separados. Son dos conductores totalmente distintos y por eso se llama tierra-neutro separada. Veamos cómo es el recorrido de una corriente de falla en este caso. Veamos eso. Tengo una descarga en la carcasa, como suele ocurrir, y aparece una corriente de falla. Esta corriente de falla, fíjense acá, no sé si alcanzan a notar, esto ya no es un disyuntor diferencial, no es un interruptor diferencial. Esto es un interruptor termomagnético. La corriente de falla pasa por el interruptor termomagnético, va al cable de protección, del cable de protección podría ir a la Tierra, pero en realidad no tiene ningún sentido porque no tiene por dónde cerrarlo, sino que cierra a través de este puente, va al neutro y cierra a través del transformador. ¿Me siguen hasta acá? Esto es un sistema que se llama TNS. TNS. Permítame un segundo. Ahí está entrando otra persona. ¿Qué tiene que hacer esto? La corriente de falla tiene valores muy elevados. ¿Por qué? Y porque imagínense ustedes que no pasa por la Tierra el cortocircuito. Antes nosotros acá derivamos la corriente de falla a Tierra, ¿y qué pasaba? La corriente se daba valores relativamente bajos que el disyuntor diferencial lo veía. En este caso estoy uniendo a través del conductor de protección, estoy uniéndolo al neutro. Es prácticamente un neutro que viene de por acá, entonces toda la corriente de falla sigue este circuito y las corrientes tienen valores muy elevados, con lo cual por tal motivo tiene que saltar el interruptor termomagnético, tiene que abrir. ¿Por qué? Y porque la corriente es muy elevada. Esto nos lleva a que tengamos un muy buen cálculo de corriente de cortocircuito, porque no puedo exceder. Recuerden ustedes cuando nosotros estuvimos viendo los conceptos de interruptor termomagnético, estábamos viendo que en este interruptor teníamos una corriente limitante de cortocircuito. No todos los interruptores termomagnéticos pueden estar muy cerca del transformador, como es en este caso, y tener la capacidad de abrir un cortocircuito que este transformador le puede entregar. Y acá se van a ocurrir corrientes de cortocircuito muy altas. Al abrir el interruptor termomagnético, yo estoy asegurando que las pérdidas de corriente o las corrientes de fallas por pérdida de aislación van a ser separadas, ese circuito va a ser separado y se van a anular debido a la actuación de un interruptor termomagnético. Esto es importante. El esquema TNS está totalmente prohibido para instalaciones internas en inmuebles en baja tensión. Es decir, yo no puedo, por norma, aplicar un sistema TNS en una casa. ¿Por qué? Fíjense que el transformador está después del equipo de medición. ¿Está? Y el neutro del transformador tiene que estar bien tomado a tierra. Y entonces las normativas vigentes lo prohíben directamente. ¿Sí? El TNC, fíjense, vuelvo a dibujar un esquema bastante parecido, muy parecido. Tengo la barra de puesta a tierra,
tengo mi dispersor RA a tierra, tengo la tierra aquí, tengo el transformador, vuelvo a tener el pilar de medición antes del transformador. Acá me salen los 220 y van a un interruptor termomagnético. Vuelvo a unir el neutro, lo vuelvo a unir a la barra de puesta a tierra. Ahora veamos lo siguiente. Al chasis del lavarropa, en este caso, en vez de traerlo con un conductor separado, como era antes, lo uno al neutro directamente y estoy usando el cable de neutro, lo estoy usando como conductor de protección. ¿Me siguen? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, le voy a pedir por favor si lo puede silenciar. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama tierra neutro común, es decir, tengo la tierra, fíjense la tierra, la forma de poner esta carcasa a tierra, al neutro, y es un cable común, es el mismo cable, este cable neutro. ¿Y por qué está prohibido? Porque fíjense, si yo acciono acá este interruptor, estoy cortándole la protección a este sistema, ¿no? Yo ya no, esta carcasa de este lavarropa no va a tener ningún tipo de tierra, esto va a poder tener tensión por algún otro lado y no va a haber una referencia a tierra. Entonces, este sistema también, neutro por un lado, cable de protección, son exactamente la misma cosa. El conductor de neutro y el de protección es el mismo cable, como lo venía diciendo. Ante una falla de pérdida de aislación en el artefacto, la corriente de falla aparece por la fase, pasa por el interruptor termomagnético, pasa por el cable de unión del chasis al neutro, vuelve por el neutro y va ¿a quién? Va acá al transformador y cierra. Fíjense que pasa, es un sistema muy seguro siempre y cuando el neutro no se corte, pero si acá yo acciono el interruptor termomagnético está acá, estoy cortando el neutro y estoy cortándole la tierra a la carcasa. Por lo tanto, se encuentra prohibido también, no lo podemos usar. Ni siquiera en las industrias se está usando. Está claro, ¿no? Esto no se está usando porque lo que se considera es que al cortar acá el neutro, estoy dejando sin protección todo este sistema, todos los elementos metálicos no sometidos a tensión, no quedan con una seguridad de puesta a tierra. Algo que sí se permite es el tierra neutro común y separada a la vez. Vamos a ver, es una combinación de ambos. El medidor, fíjense que ahora el medidor aparece pero de este otro lado, ¿no? Ha vuelto a aparecer pero del lado normal, donde lo vemos nosotros. Aparece un interruptor termomagnético como el que nosotros conocemos, le llega la fase y el neutro, y van normalmente, fíjense en qué se usa, en las columnas de alumbrado público. Estas columnas de alumbrado público se utiliza este sistema, ¿por qué? Porque un sistema TT, el sistema TT es muy sensible, cada vez que cae un rayo, hay una pequeña pérdida de aislación en cualquier lado, nos deja toda una calle oscura y es muy inseguro. Por lo tanto, lo que hacemos es, tenemos una barra de puesta a tierra, ¿sí? Esa barra de puesta a tierra tomamos el neutro, hacemos un RC, que es el dispersor acá, el RB, que es aparece la resistencia B, que es la del transformador, que la conocíamos, aparece acá RC, que es lo que vamos a tomar al pie del medidor, vamos a poner el neutro, lo vamos a poner a tierra aquí, este es el neutro, también el neutro es el cable de protección, fíjense, por eso sí aparece la C de común. En el pie de la farola vamos a poner nuestra RA, que es nuestro dispersor, y lo vamos a la columna, la vamos a poner a tierra, pero a su vez la vamos a unir acá. ¿Se dan cuenta ahí? Apareció la unión de la puesta a tierra con el neutro y la farola.
volvemos a tener un esquema un poco más seguro que el anterior. Es una combinación entre el TNC y el TNS. No tengo un cable separado, pero sí, fíjense que es un común y aparece RA, que antes no aparecía en el TNC. Fíjense, miren ustedes, el conductor de neutro y el conductor de protección son el mismo cable, pero aparece otra puesta a tierra, que en este caso es RA. El recorrido de la corriente de falla sería la siguiente, y acá aparece algo interesante. Miren, la corriente de falla, ante una descarga en la farola, que yo tengo una farola en la vía pública, aparece una corriente de falla. Esa corriente de falla va a recorrer todo el circuito pasando por el interruptor termomagnético, llega al punto de falla y acá se deriva en dos partes. Una corriente va a pasar por el neutro, porque está unido acá, y la otra por la resistencia puesta a tierra cerrando el circuito por acá. Es decir, voy a tener una corriente que va a circular por el neutro de retorno y otra que va a ser, esta va a ser la corriente de falla en el neutro y esta es una corriente de falla en la tierra. Acá la corriente llega y se divide en dos. La corriente de falla por tierra ingresa por el dispersor RB y llega al centro de estrella del triángulo, del transformador. La corriente de falla que circula por el neutro sigue por el neutro, pasa por el interruptor termomagnético, pasa por el medidor y llega también al mismo punto. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que cuando esto actúe, la farola, todo el elemento de la farola sigue conectado a un potencial de tierra. Esa es la diferencia con respecto al anterior. Por lo tanto, este no está prohibido, está habilitado, pero hay que calcularlo bien. Miremos nosotros cómo sería el recorrido de la corriente de falla. ¿Cómo sería? Tenemos la falla aquí, tengo una corriente de falla que aparece acá. Acá se me va la corriente de falla por el neutro y tengo una corriente de falla por tierra. Este cable neutro, tiene una resistencia de neutro como cualquier cable. Y también la tierra tiene una resistencia de tierra. Esa resistencia de tierra está dada por RA, que está aquí, por RB, que está acá, más toda la resistencia del bucle, es decir, este pedacito del cable, más todo este cable, más todo el cable, toda la resistencia de bucle. Esa es la resistencia de la tierra. Por lo tanto, yo voy a tener que la corriente, al pasar por acá la corriente y subir por acá, yo voy a tener aquí, ustedes volvemos a aplicar Ohm, y digo, tengo una corriente, tengo una resistencia, en este punto voy a tener un potencial que lo voy a llamar potencial de tierra, potencial T. Por el neutro también va a circular una corriente muy alta porque la gran mayoría de la corriente va a volver por el neutro. Como el neutro también tiene su resistencia, en algún punto por aquí va a aparecer un potencial de neutro. Es decir, y como la farola siguiente o la otra va a tener conexión también de la misma manera que esta, yo voy a tener acá, a lo mejor a este le falta la jabalina. Entonces, entre el potencial de tierra y el potencial de neutro va a aparecer acá una tensión. Esa tensión tiene que ser despejada lo antes posible, porque puede haber aquí una persona apoyada en la columna y va a recibir una tensión eléctrica que le podría resultar peligrosa. Por lo tanto, este esquema de puesta a tierra tiene que ser estudiado de manera tal que la tensión que aparezca entre este punto y este punto por una falla ocurrida en otro lugar, esto se llama potencial de tierra alejada, es algo técnico, yo se los menciono, no es necesario que ustedes lo conozcan a la perfección, pero es simplemente para que conozcan cómo se calcula otro sistema
que no es el TT, sino es otro sistema que se utiliza sobre todo en alumbrado público o en algunas fábricas. Este potencial puede estar, no, tenemos que hacer todos los cálculos para que las resistencias que tenemos acá, estas resistencias, hagan que esta diferencia de potencial que se presenta entre el punto celeste y el punto verde, el potencial de tierra y el potencial de neutro, no superen los 50 volts. Y que este interruptor termomagnético que tengo acá debe actuar antes de los 5 segundos, o sea, después de la falla, antes de los 5 segundos, tiene que actuar, abriendo el circuito. ¿Está claro? Este es un sistema de puesta a tierra TNCS, que es lo que normalmente se recomienda ahora para los sistemas de alumbrado público. Claro que conlleva un cálculo bastante importante, ¿no? Bueno, hasta acá era la idea de llegar hoy, porque lo que sigue es cómo protegemos una sala de sobretensiones y todo lo demás, ¿no? Vamos a ver luego lo que es equipotencialidad y, bueno, ya es un tema bastante más amplio, así que lo vamos a dejar para la próxima. No sé si alguien quiere hacer alguna consultas, las que ustedes crean necesarias. Me están diciendo no se olvide de grabar, creo, sí, está grabando, está grabando. Yo cada vez que terminamos una parte y empezamos otra, tengo que esperar unos 10 minutitos porque la computadora tiene que bajar el video y lo reconvierte y bueno, eso lleva unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, hasta acá hemos visto este tema de los esquemas de puesta a tierra. Lo importante es que cuando alguien a ustedes les consulte qué esquema de puesta a tierra están utilizando, normalmente quienes son categorías 3 tienen que decir tenemos un sistema TT. Existe también el sistema, el TI, que el I viene de insulation, que es aislación en inglés, tierra aislada quiere decir. No se utiliza mucho, la verdad no se utiliza mucho, y es hasta peligroso, no muy recomendable. No lo he mencionado ni tampoco lo he desarrollado acá, pero no es muy recomendable usarlo. A veces se utilizan en las antenas de transmisiones, algunas cosas de esas, pero bueno. Si hay alguna pregunta, la idea de esto es que ustedes calcular un sistema TNSC tiene un formulario no extraordinario, pero son unas 5 hojas de fórmulas en donde nos tenemos que asegurar que la tensión esa que aparece a último momento no supere los 50 volts y que el interruptor termomagnético separe la falla antes de los 5 segundos. Eso es algo que se relaciona con todo lo que hemos estado viendo. El interruptor termomagnético, las características, que era una potencia de cortocircuito que le hemos estado calculando, por qué es importante que la capacidad de cortocircuito que pueda abrir un interruptor no sea superada porque se soldaban los contactos, qué es lo que era un interruptor diferencial, cómo actuaba. Todo forma parte de lo que es un esquema de puesta a tierra. Un esquema de puesta a tierra no es tan solo entonces la jabalina o el dispersor que nosotros colocamos al lado del pilar, que decimos tiene que tener menos de 40 ohms. Han notado ustedes por qué tiene que tener 40 ohms. Fíjense que no se suma solamente los 40 ohms que tienen ahí, sino lo que tiene RA, RB. Ahora saben que ustedes colocan la resistencia RA, que la distribuidora tiene que colocar la RB y que tiene que tener menos de 5 ohms. Eso es en la estación transformadora. Bueno, todo eso conforma lo que es el esquema de puesta a tierra.
El TT no requiere mayores cálculos si se quiere ampliar la instalación, me comenta Gastón Martínez. El TNS, para ampliar la instalación o extender un circuito, hay que verificar la corriente de cortocircuito mínima y el correr claro. Cuando los cables son muy largos, estamos hablando de que a lo mejor en un alumbrado público, a lo mejor la última lámpara está a 500 metros. Entonces, esos 500 metros agregan un cable, una resistencia tal, que el cortocircuito hace que parezca una corriente casi normal. No sé, a veces se tiene una corriente mínima, de cortocircuito mínima, que es porque se produjo en la última farola, y a lo mejor son 200 amperes, y 200 amperes un interruptor termomagnético a lo mejor los abre a los 30 segundos. Ya no estoy cumpliendo con la función, con la norma que me dice que tiene que abrir antes de los 5. Por eso requiere un cálculo bastante interesante, ¿no? Muchas gracias, Julio. Bueno, gracias por escucharme. Me dedican un montón de tiempo. La verdad que, por suerte, está terminando este tema de la pandemia. Espero que estemos mucho más cómodos todos. Claro, Gastón me explica ahí que hay que verificar la corriente de cortocircuito mínima y el poder de cortocircuito en el interruptor, que es fundamental, porque si el interruptor se suelda al querer y queda pegado y la corriente de cortocircuito queda funcionando. Sí. Gracias, Julio, muy claro. Bueno, gracias a ustedes, les vuelvo a reiterar. Bueno, lamentablemente me está quedando menos de un minuto. De pronto está bueno esto de que sean 40 minutos porque también necesitamos un respiro, ¿no? Hacemos un recreíto y finalizamos. Las charlas no duran más de 35 minutos, que vale la pena. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo lo que siempre están ahí atentos. Espero que les sirva, que entre todos podamos pasarlo un poquito mejor. Bueno, gracias a vos, Antonio. Gracias, Lautaro. Bueno, nos vemos la próxima. Los voy a estar convocando. Muy amables, ¿eh? Gracias por todo. Gracias, Julio. Gracias.